Bueno, Santa Fe, en la gestión anterior, en la que yo estuve en la Secretaría de Energía, que fue la gestión de Miguel Lifchit, nosotros trabajamos junto con el Gobierno Nacional en un modelo que se usa mucho en otros lugares del mundo, que es etiquetar, como etiquetamos los electrodomésticos, etiquetar las construcciones, y en este caso de viviendas residenciales. Ese etiquetado nos llevó a tener que hacer un aplicativo, que después se lo cedimos al Gobierno Nacional y hoy se está aplicando en el resto de las provincias, que es un aplicativo en el que se cargan datos justamente de la vivienda, que lo cargan los etiquetadores, que tienen que ser profesionales, ya sea del diseño, de la arquitectura, como los profesionales, los ingenieros, y que en ese lo pueden hacer desde que empieza un proyecto, que vos empezás a cargar los datos, o cuando tenés que hacer una modificación de una vivienda, también ahí lo podés hacer, o simplemente porque la persona quiera saber su vivienda cuán eficiente energéticamente es. ¿Esto para qué te sirve? Primero es una súper herramienta para el usuario, porque vos vas a alquilar o a comprar o a hacerte una casa, y sobre todo si la vas a comprar o la vas a hacer, una casa que te va a durar 20, 25, 30 años sin tener que hacerle nada más. Entonces, cuando la vas a hacer, la tenés que hacer para gastar lo menos posible de energía, porque después el gasto energético es una constante en la economía de la familia. Entonces, sabiendo eso, cuando compras una casa o cuando la construís o cuando vas a alquilar también, tenés que saber qué diferencia hay entre una y otra, porque tal vez podés estar gastando en una, pagando el mismo alquiler entre dos propiedades, en una podés gastar por mes, no sé, el 40% más en las facturas de la luz y del gas que en otras, solamente por las diferencias en la construcción. Entonces, ahí es donde entra el etiquetado. Es una información al consumidor. Y después es una gran herramienta para todo el sistema energético nacional, para ir bajando, poniendo en conciencia de la gente estos temas y haciendo que cada una de las familias que se compra o que se diseña una casa gaste menos, y que entonces nosotros como Argentina tengamos que hacer menos inversiones en generación de energía eléctrica y de gas también, obviamente. Así que cumple una función de política pública esto del etiquetado, porque ordena un montón de factores y además le da acceso a información al usuario que de otra forma no la tendría, porque vos te parás al lado de una casa y decís, sí, me parece que las aberturas están medio chingadas ahí, me entra por acá. ¿Qué sabes realmente eso? ¿Cuánto influye y qué diferencia hay con la que está al lado? Que tal vez porque el sol le da diferente cuando en el invierno, digamos, genera la envolvente otra cosa y el consumo es diferente. Entonces, primero es una gran herramienta para el usuario, para el consumidor, y después política pública. Así que hoy tenemos una ley que está desde fin de 2019 de etiquetado, que nosotros ahora estamos reglamentando nuevamente porque no nos gustó la reglamentación que hizo el gobierno anterior. La queremos profundizar con más compromiso del gobierno provincial para que las viviendas sociales, por ejemplo, sean cada vez más eficientes, y también llevando un poco más de beneficios a los que empiezan con todo este sistema y a los municipios y comunas, que en definitiva son los que van a terminar aplicando realmente esto al exigirlos, al decirte, mira, de ahora, a partir del año que viene, como pasa en Esperanza, por ejemplo, en Esperanza, la ciudad donde vengo yo, ya se adhirió a esta ley provincial y se trasladó el tema del etiquetado a todo lo que tiene que ver con el ordenamiento territorial. Entonces, a partir del año que viene, vos no podés presentar un plano si no presentás la etiqueta. Y después, en determinado momento, te van a decir, bueno, a partir de ahora, las etiquetas para esta zona tienen que ser todas, por lo menos, no sé, C. Y después, unos años más tarde, va a ser B. Y después, en un momento, va a ser A. Entonces el que ordena, el que termina ejecutando esta política pública es el municipio y las comunas, que son los que ordenan su propio territorio y terminan trayendo en realidad un beneficio para toda Argentina, porque todos consumimos menos, para las familias porque gastan menos. Bueno, todo eso es lo que, digamos, todo un camino de política pública que se inició hace más de 8 años. Bueno, está el famoso RACE, el registro de acceso a los subsidios para los servicios de energía, ya sea para gas como para energía eléctrica, que hace más o menos 2 años el gobierno nacional anterior determinó que era el registro en el que nos teníamos que inscribir para determinar, bueno, qué nivel económico tenía el grupo familiar conviviente, o sea, los que habitan en una misma, digamos, en una misma casa y que tienen un mismo medidor, digamos, y bueno, en ese RACE se establecía a través de un cruzamiento de datos. Primero vos te inscribías, o voluntariamente, porque es una declaración jurada, el que no quería no se inscribía. Si no te inscribías, quedabas dentro de los famosos N1, que somos los que no tenemos subsidios,
Y el que se inscribe ahí a través de ese cruzamiento de datos, base de datos de AFIP, de ANSES, etcétera, o distintas bases de datos, te decían, vos sos N2, que es el sector económico más vulnerable, considerado, el que antes era la tarifa social, y el N3, que es lo que se considera como la clase media. A partir de eso, el gobierno nacional anterior tiene el RASE, empezó a funcionar, etcétera. El gobierno nacional actual lo que dice es, mira, el RASE no va lo vamos a seguir usando, pero el esquema de subsidios va a ser otro. Dentro de un tiempo vamos a aplicar algo que se llama canasta energética. Bueno, vamos a ver si la pueden aplicar porque es bastante complicado, pero mientras tanto van a ir bajando los subsidios. Es decir, vamos a ir quitándote subsidios. Y entonces eso es lo que estuvieron haciendo, por eso la gente ha visto, además de los aumentos en el costo mayorista de la energía, que es el precio de la energía al que la EPE compra la energía a la nación, al gobierno nacional, a Camesa, además a los N2 y N3 le estuvieron quitando subsidios. Antes tenían subsidiado, no sé, un 80% del costo mayorista y hoy uno es el 50 y algo, 52% y el otro le subsidian el 57% nada más. Entonces hubo ahí una diferencia. La cantidad de kilovatios hora subsidiada también la fueron modificando y lo que prevemos es que este periodo que ellos dicen de transición del gobierno nacional a lo que va a llevar es que los que hoy son N3 probablemente en un futuro o no tengan más la categoría N3 y pasen directamente a N1 o van a tener muy poco beneficio. Los N2, siendo una categoría de ingresos baja, probablemente cada vez tenga menos beneficios, pero eso se tendrá que ir acoplando con la economía, porque llega un punto en el que determinados sectores justamente económicos de la sociedad no pueden acceder a pagar esos servicios públicos como decías vos. Así que ahí, en esa, digamos, es el desafío del gobierno nacional de ir quitando los subsidios que no sean necesarios y los que son necesarios que le lleguen a las personas correctas. Y entonces hoy hay que reinscribirse en el RASE, no porque el gobierno nacional haya dicho hay que inscribirse, sino porque hay dudas respecto a muchos de los N2 y N3 si son N2 y N3 porque se inscribieron alguna vez, si esa inscripción quedó vigente en el RASE, porque hubo algunas idas y vueltas que nos hacen pensar que no todos están inscriptos. Entonces, por eso le pedimos a todos que entren a verificar en realidad. Entonces, vos entrás en la página que es argentina.gov.ar/subsidios y ahí hay un botoncito azul que dice inscripción RASE. Te entrás, empezás a cargar tus datos, que es tus datos, tu mail y el número de trámite de tu DNI. Y lo más probable es que te diga, usted ya tiene, este DNI ya tiene una inscripción hecha. Listo, ya está, terminaste. Eso era lo que había que hacer. Hay otras personas que los va a dejar seguir con el trámite, van a tener que cargar sus datos de la factura de la Empresa Provincial de la Energía y de la de Gas, y es decir, esas personas no estaban en el RASE. Porque el gobierno nacional anterior tomaba información de distintos lugares. Este gobierno nacional dijo, no, basta, yo no tomo información de ningún otro lugar, solo del RASE. Entonces, si no estás en el RASE, no existís, con lo cual, si no existís, sos N1. Y si sos N1, pagás casi el triple que los demás, entonces, que los N2 y N3. Entonces, no queremos que nadie que tenga que ser, por sus condiciones económicas, N2 y N3 o N3, termine pagando como un N1, porque además no lo va a poder pagar. Entonces ahí es donde le instamos a todos a hacer esta pavada que es la verificación, porque la podés hacer en el teléfono incluso, y a la gente a colaborar con los adultos mayores, que por ahí son los que más se les dificultan este tipo de trámites. La Defensoría del Pueblo está haciendo recorridas, las municipalidades, digamos, a lo que vamos es, háganlo. Si les sale que eso ya está, listo, nos desentendemos todo, es suficiente. Por ahora, por lo menos, el gobierno nacional no ha establecido otra cosa, pero que por favor todos vuelvan a hacer el trámite.